Shabbat Shalom, bienvenidos un día más, una semana más en este Shabbat donde traemos nuevamente la enseñanza de la porción semanal. Bienvenidos, es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes, estar transmitiendo semana a semana. Como siempre decimos, no nos detenemos, seguimos y cumpliendo el propósito parte del propósito que el Eterno Dios nos ha entregado, pero también reproducir la cultura del reino a través de las porciones de su Torá, la Torá que sigue vigente, que el Eterno la dio desde el principio. Se la enseñó a Abraham, luego la escribió y la transmitió ya escrita a su pueblo, y también nosotros la recibimos, la practicamos. Yeshua no vino para abolir la Torá, vino para cumplirla y delegarla sobre nuestras vidas a través de Él, que es la Torá viviente. Y si Él es la Torá viviente y habita en nosotros, la Torá sí sigue vigente. Hay muchos argumentos, muchas razones. Podríamos estar horas corroborando la vigencia de la Torá. Pero no es el tema hoy en cuestión, sino la porción semanal, que es la número 26. Y tiene por nombre Shemini, que significa octavo o al octavo. Comprende en el libro de Levíticos desde el capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 47. Recordemos el contexto de la porción anterior, fue la consagración de los sacerdotes, debían estar durante 7 días, debían ofrecerse sacrificios durante 7 días para su consagración y estar comiendo esos sacrificios, la carne de esos sacrificios, en un lugar santo, o debían permanecer en el tabernáculo, mejor dicho. Debían permanecer en el tabernáculo durante estos 7 días comiendo esa comida. Y ahora entramos a la porción número 26, Shemini, que dice, llegado el octavo día. Entonces vamos de una. En el verso 1, llegado el octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces aquí vemos, luego de este proceso de consagración, viene un octavo día. ¿Qué significa el octavo día? ¿O por qué un octavo día? Es importante mencionarlo. Y es curioso ver que estos acontecimientos se llevaron en este día octavo. El número 8 en el pensamiento hebreo tiene un valor simbólico de purificación. La letra Hei es la letra que corresponde al número 8. Y este número habla del nuevo comienzo, el número 8, es decir, se cierra un ciclo, que este ciclo son los 7 días, y el octavo es un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva trascendencia, entre otras cosas. Hay una evidencia, y siempre me emociona mucho, me gusta mucho mencionarlo, porque para hoy en día el calendario gregoriano o el calendario de un año lo toman como referencia la vuelta de la Tierra al Sol. La vuelta de la Tierra al Sol la toman como referencia, es decir, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol durante un año. Ahí pueden evidenciarlo en ese sentido tomando como referencia el Sol. El ciclo de un mes, que varía entre 30, 31, 29 días, lo toman como referencia a la luna para determinar esos 12 meses de un año, para determinar esos ciclos. Pero ¿cómo se toma en referencia los 7 días o la semana, que puede variar entre 4 y 5 semanas en un mes? ¿De dónde sacan esa referencia o qué evidencia astronómica hay para tomar ese ciclo de 7 días? No lo hay, solo existe en la palabra, y fue dado por el Eterno Dios en la creación durante 6 días, y al séptimo día cesó de crear. La única evidencia para el ciclo de 7 días en el calendario es la palabra, es la Torá. Por lo tanto, esos 7 días cierran un ciclo con el Shabbat, donde hay una aprobación, pero también la apertura para un nuevo proceso de formación, un nuevo ciclo de ascendencia, iniciando con el octavo día en un nuevo comienzo.
Al octavo día también un bebé hebreo era circuncidado para establecer pacto con el eterno Dios, otra referencia en relación al octavo día. La letra G es como una puerta, lo cual nos permite representarla con Yeshua, pues Él es la puerta de entrada al reino de Dios y es quien purifica al pecador arrepentido en este caso. Y Él resucitó en un día de nuevo comienzo, es decir, pasado el Shabbat, el Mesías resucita, luego de cerrado el ciclo que Él vino a traer a cumplir sobre la tierra dentro del propósito de redención, y entonces resucita en un nuevo comienzo como primicias de la resurrección. Bien, hablando sobre el octavo día, ya entonces entramos hacia la autorización para ejercer el sacerdocio, es decir, ya habían culminado ese ciclo de consagración de 7 días y ahora ya están aprobados, ya están aptos para iniciar su servicio como sacerdotes. Entonces, en el capítulo 9, como acabamos de leer, Moisés llama a Aarón y a sus hijos para establecerlos como sacerdotes en presencia de los ancianos de Israel. Y a partir de aquí se logra extraer un principio que es necesario mencionar y resaltar. Los ancianos en la congregación es un conjunto de personas que el eterno Dios llamó con el fin de discernir, juzgar y avalar acontecimientos, palabras y demás actividades dentro de la congregación. Es decir, el eterno Dios a través de Moisés ahora sí llama a Aarón y a sus hijos y los autoriza para iniciar este servicio. Y le dice a Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto, sin defecto, y hazlos aproximar ante el Eterno. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: toma de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añales sin defecto para el holocausto. Es decir, entre el versículo 1 y 2, Moisés le da la dirección a Aarón de tomar sacrificios para él, pero también para el pueblo. Y leemos: el comienzo del sacerdocio tenía una liturgia, ya lo hemos conversado de todo lo que se debía hacer, cómo debía ser el proceso para hacer la expiación en los holocaustos, las ofrendas de paz. Entonces esto nos habla de un diseño ya establecido por el Eterno, ya lo habló y debían caminar en base a ese principio o a ese diseño ya establecido por el eterno Dios. Ahora, lo que debían hacer, o lo único que debían hacer Aarón y sus hijos, era caminar en obediencia a ese principio, a eso ya establecido por el eterno Dios. Aarón iba a iniciar la primera vez que iba a realizar los sacrificios, que iba a hacer expiación tanto por él como por el pueblo, y su enfoque debía ser cumplir paso a paso lo que el eterno Dios dijo a través de Moisés y lo dejó escrito en la Torá. Entonces, el punto principal de este asunto, como lo dije, es la obediencia al diseño. ¿Cuál es el punto principal de tu proceso de vida o de tu transitar en el reino de la mano con el eterno Dios? Obedecer el diseño que Él ha establecido para ti. Obedecer el diseño para que camines alineado en lo que Él quiere hacer, conforme al propósito que quiere hacer y hacia dónde te quiere llevar. Claro, siempre como una pieza de toda la obra del eterno Dios con su pueblo en el mundo para establecer el reino, para la restauración de todas las cosas y la venida del Mesías. Las víctimas sacrificadas como tal entonces no eran lo relevante, más bien lo que el eterno Dios siempre ha esperado del hombre es su obediencia. Y el mismo Señor lo dice en 1 Samuel 15:22. Y respondió Samuel: ¿se complace el Eterno en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Eterno? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, era más importante para el Eterno que le trajeran sacrificios sin importar cómo ellos estaban, sin importar si estaban con impureza ritual, si estaban preparados para toda la liturgia o todo el proceso de los sacrificios. No, para él lo más importante era la obediencia y el prestar atención, el oír su voluntad, que se hiciera uno, que ellos se hicieran uno con su palabra y caminaran en pos de ella. De esa forma entonces iban a traer correctamente los sacrificios, iban a apartar lo mejor para él e iban a estar alineados delante del eterno Dios. Luego dice, y un novillo, entonces el verso 4, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolaran del Eterno, así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy el Eterno se aparecerá a vosotros. Los sacerdotes no sabían la proyección que tenían sus actividades en el Mishkan. Definitivamente ellos en parte de la vida del pueblo de Israel o de la cultura de los sacrificios del pueblo de Israel, en parte estuvieron alineados, en parte no estuvieron alineados, pero ellos no podían entender la trascendencia que esto tenía y que representaba al Mesías. Lo único que se les mandaba era la fidelidad en el cumplimiento de esas normativas. Debían caminar en obediencia, sí. Parte de la intención también del eterno Dios de establecer estos sacrificios, lo mencionábamos en la porción anterior, era quebrantar la figura de ídolos que tenían estos animales para el pueblo que salía de Egipto y que en Egipto se adoraban toda clase de animales. Era quebrantar esto en ellos, que no se forjara a partir de sus descendencias, ya que en otras culturas aparte de Egipto también adoraban animales como Moloch, que era figura de un toro, y que ofrecían sacrificios de niños a Moloch. Entonces, otra razón era que no tuviesen imagen o que no se hiciera ninguna imagen de lo que estaba, de la creación del eterno Dios, como lo dice en Éxodo 22. Y ellos solo debían caminar en obediencia a esos estatutos. Y leamos Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Este es el autor de Hebreos hablando Torah y cuál era la proyección profética de todos estos sacrificios que se realizaban. El autor de Hebreos entendió, creemos que es Pablo, otros dicen que no era Pablo, pero este hombre entendió la proyección profética de estos sacrificios, se lo transmite a los judíos a través del libro de Hebreos para que ellos puedan reconocer al Mesías, a Yeshua como el Mesías. Aún así, Aarón solo debía caminar en obediencia a estos mandamientos, instruir a sus hijos en estos mandamientos y a su descendencia, ya que también parte de la función de los sacerdotes no era ofrecer solo los sacrificios, sino instruir o formar en la Torah al pueblo. Y hay algo interesante luego de esto. Si tomamos la obediencia como el punto de partida en los mandamientos, es que debían tener una disposición de oír y hacer, una disposición, como lo dice 1 Samuel 15, 22, el oír su palabra y el prestar atención, el hacer. Entonces debían tener ese oído pegado a la voluntad del eterno Dios que estaba plasmada en la Torah para escucharla y ponerla en práctica y reproducirla sobre todo el trabajo de los sacrificios, pero también sobre el pueblo. Entonces eso nos habla de un engranaje de fe.
Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es decir, todo el que se acerca al eterno Dios no es ir al servicio, a un culto, un domingo o un día de la semana y ya me sentí bien, me liberé de mis cargas, me descargué, me oraron, me pusieron mano, me ministraron, qué sé yo cuántas cosas y ya, y me siento bien y el resto de la semana sigo con mi vida normal. No leo tampoco la palabra, no estudio la palabra, no alabo al eterno Dios. No es ese el acercarse al eterno Dios. El acercarse es oír su palabra, profundizar en ella, hacerla parte de nuestra vida y ponerlas en práctica. Eso es vivir Torah, eso es caminar en Torah, eso es caminar en santidad. Es a través de ese estudio, de ese profundizar en la palabra, del oír al eterno Dios, de escuchar su voluntad, nos desligamos más del mundo para dedicarnos o consagrarnos más al eterno Dios. Eso es santificarnos. Oseas 6:6 dice, porque fidelidad quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Esto era la proyección profética tanto de los sacrificios como del estilo de vida del pueblo. No enfocarse en animales, sino en el Dios eterno. Como lo dije en cierto momento en la historia, el pueblo se desvió del propósito, por eso recibieron corrección, para no decir castigo del eterno Dios, por eso recibieron corrección. El pueblo fue dispersado por muchos pecados, errores cometidos por ellos, fue dispersado, pero ahora el eterno Dios está trayendo a su pueblo. O sea, el mismo libro de Oseas, todo el libro de Oseas habla también de la casa de Israel o la casa de Efraín, la tribu que fue dispersa por esas 10 tribus, que fueron dispersas hasta lo último de la tierra. Habla de que a ellos se les prohibieron las fiestas, se les prohibieron parte de los pactos, sobre ellos ya no iba a estar, no lo iban a vivir. Por eso el pueblo dejó, o los escogidos del Dios eterno dispersos en el mundo, no practican las festividades del eterno Dios, pero a través del Mesías, luego de su muerte, de su venida, reconcilió a ese pueblo disperso con el eterno Dios, y el eterno desde aquel tiempo los ha estado trayendo, pero en este tiempo ha habido también un despertar, un entendimiento, una revelación profética sobre el pueblo para conocer y entender que son ese pueblo escogido, que son de ese pueblo disperso, que son de Efraín, y que ahora ellos pueden, a través del Mesías, pueden celebrar las festividades con libertad, pueden participar de todos los beneficios de esas festividades en su vida, como también de las leyes dietéticas o de alimentación como pueblo del eterno Dios, que lo vamos a estar conversando hoy. También es importante ver cómo todo esto nos lleva a un patrón creador, donde el eterno Dios tiene un diseño o establece un diseño, nos creó con un diseño, con un propósito específico y para llevarnos a un destino. Ser fiel al diseño me garantizará alcanzar mi destino. Pero ¿cuál es ese diseño? El eterno Dios dejó en su Torah, tiene un plan de redención desde antes de la creación del mundo. Él dejó un diseño, un plan de redención, que lo plasmó en su Torah, proyectado hacia el Mesías. Proyectado hacia el Mesías para establecer su reino sobre la tierra. Este es un tema, el patrón creador es un tema donde podemos durar también horas solo hablando de diseño, propósito y destino, pero lo traemos a la enseñanza por el motivo de alinearnos nuevamente a ese diseño, caminar con nuestra vida, con nuestra visión puesta en ese propósito, no solo con el pueblo de Dios en general, sino con congregaciones, con personas, el eterno Dios, que el eterno Dios tiene para cada uno de nosotros.
para cumplir un destino o para alcanzar un destino. Debemos profundizar en el eterno Dios y que sea revelado en nuestra vida esto que el eterno Dios tiene. Una revelación no establece diseño. Por lo tanto, por algo que el eterno Dios te haya hablado, eso no es todo lo que tiene para ti, o eso no abarca toda la dimensión que el Eterno ha preparado para manifestar sobre tu vida. Es necesario caminar en esa palabra, porque el Eterno Dios traerá otra para ampliar ese diseño y darle mayor sentido, y que podamos recibir mayor entendimiento de aquello hacia donde vamos. Entonces, pero hay algo aparte de esto, que si hacemos obras fuera del diseño de Dios, se me puede contar como fe, o podemos esperar que Dios respalde aquello. Si caminamos fuera de ese propósito, de ese diseño, yendo en lo que yo considero que es lo correcto. Es decir, si vemos en la imagen, yo creyendo de que estoy en el propósito del eterno Dios, me podría encontrar desviado de lo que el eterno Dios ha establecido, tanto para mí como para mis descendencias, no solo física, sino también los hijos espirituales que el eterno Dios ha puesto a nuestro cuidado para ser formados, instruidos y proyectados más allá de donde yo pueda llegar. No donde yo voy a ser el que más va a alcanzar, el que más alto va a subir, los demás me tienen que seguir. No. Nosotros estamos para llegar lo más alto que podamos, hasta un escalón, hasta un peldaño, pero desde ahí proyectar y lanzar a todos los que Dios, a todos los que el eterno Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Ese es parte de nuestro trabajo, ser esa plataforma para poder construir la parte del diseño que se nos ha entregado y que nuestros hijos puedan terminarlo más adelante. Hebreos 3:5 dice: y Moisés como siervo en verdad fue fiel sobre toda la casa. Fue temeroso de cumplir todo lo que el eterno Dios estableció. Fue temeroso de no tomar para sí nada de lo que no le pertenecía. La fe, por lo tanto, no especula, la fe no inventa, solo cumple lo asignado, se proyecta sobre lo revelado. Eso es fidelidad. Entonces veamos la siguiente fórmula. La verdad revelada más ejecución, eso se traduce en fe. Se ha dicho, sí, la fe es la convicción de lo que no se ve y lo que se espera, todo lo que dice Hebreos 11. Pero la fe no es ciega. No podemos caminar diciendo que vamos a caminar con fe sabiendo qué va a pasar. La fe no es ciega. Los ojos de la fe son la revelación. Por lo tanto, si Dios me lo reveló y yo camino en ello, estoy caminando en fe. Si Dios me lo reveló y yo creo aquello y empiezo a establecerlo, a ejecutarlo sobre mi vida o caminando en proyección a ese cumplimiento, eso es fe. Caminar sobre lo revelado. Ahora, donde nos equivocamos, ideas personales más ejecución, eso es presunción. Eso es creer que estamos haciendo lo que está alineado al eterno Dios, pero son ideas personales, son ocurrencias de hombre, son estrategias de Babilonia traídas al reino y aplicarlas creyendo de que Dios va a respaldar las estrategias de Babilonia. Debemos tener cuidado y abrir nuestros ojos a la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El eterno Dios no está obligado a respaldar algo que no nació de Él. El eterno Dios no está obligado a respaldar las estrategias de Babilonia que son traídas al pueblo de Dios para tratar de ganar más gente. Debemos caminar solo sobre lo revelado, solo sobre el diseño del eterno Dios que se nos ha entregado. Sí, hay estrategias del mundo que han funcionado para atraer más gente, pero es voluntad de Dios
fue hecho por el Dios eterno, fue dado por el Dios eterno eso. Y ya vamos a entrar en un tema muy importante en relación. Hebreos 11:7 dice: por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, obedeciendo con temor reverente, construyó un arca para salvación de su casa. Obedeciendo con temor reverente, ¿a qué? A lo que el eterno Dios le dio, el diseño del arca. Mostró la culpabilidad de su generación y fue heredero de la justicia que es dada cuando la fe obediente está presente. Esa fe obediente es, en el caso de Noé, caminó o construyó el diseño que el eterno Dios le entregó. ¿Cuál es el diseño que el eterno Dios te ha entregado? Eso es caminar en fe obediente. Hebreos 11:15-16 dice: y si al hacerlo hubieran tenido en la memoria aquella de donde salieron, tiempo hubieran tenido de regresar, pero anhelan una mujer, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse a sí mismo Dios de ellos, y por tanto les preparó una ciudad. Nosotros creemos en que tendremos un reinado con el Mesías y una nueva ciudad, una ciudad creada para nosotros. Levíticos 9, 6 y 7 dice: y Moisés dijo: esta palabra que el Eterno ha ordenado que hagáis, para que la gloria del Eterno se os aparezca. Luego Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y haz luego la ofrenda del pueblo, y ofrece expiación por él, tal como ordenó el Eterno. Entonces, ¿qué vemos acá? Que esta es la palabra que el eterno Dios les ha dado, que ordenó que hagáis para que la gloria se os aparezca. Es decir, ¿cuál es la palabra? Lo que estableció en su Torá, lo que dejó como mandamiento. Ellos debían estudiarlo, debían memorizarlo, hacerlo uno para practicarlo en obediencia, y de esa forma la gloria se os aparecería. ¿De qué forma? Caminando en Torá. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que la gloria del eterno Dios se manifieste en nuestra vida si caminamos desalineados a los preceptos del eterno Dios establecidos en su Torá, dados para su pueblo Israel, que nosotros somos Israel a través del Mesías? Estamos en muchos aspectos, el pueblo de Dios está en muchos aspectos caminando desalineados de la Torá. Por lo tanto, la gloria del eterno Dios no se ve manifestada en forma plena sobre su pueblo por estar desalineado. En este caso era en relación al sacrificio, debían cumplir a cabalidad. Y lo dice en el final del verso 7, que lo hicieron tal como lo ordenó el Eterno. Pasemos al verso 23 y 24, dice: y Moisés entró con Aarón en la tienda. Esto fue luego de que Aarón preparó todo el sacrificio, hizo la expiación por él, hizo la expiación por el holocausto por él, luego la expiación por el pueblo, el holocausto por el pueblo, y luego las ofrendas de paz. Dice que luego de esto Aarón bendijo al pueblo. Y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Eterno apareció ante todo el pueblo. Luego de caminar en obediencia, en cumplir todo esto a cabalidad y estar en acuerdo, no había disensión entre ellos. Y de la presencia del Eterno salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Y al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. La gloria del Eterno fue manifiesta como fuego en esta ocasión, y en muchas otras ocasiones el Eterno Dios se manifiesta como fuego. En una ocasión que David ofreció sacrificios de ascensión, cuando Elías estuvo en el monte Carmelo y ofreció sacrificios, el fuego descendió sobre el altar. De hecho, cuando en el día de Shavuot, en el aposento alto, en el templo, los discípulos estaban reunidos, dice que les vino un viento recio y se les repartieron lenguas como de fuego. Es evidencia de la gloria del eterno Dios caminando alineado a su Torah. Vemos una relación
de los sacrificios, del sacrificio que debía hacer Aarón por sí, por su pecado, pero también por el pueblo. Dice Hebreos 9, 13 al 15, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, que mediante del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Por tanto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El mismo libro de Hebreos también dice que, hablando en el contexto de Yeshua, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ya no tenía que ofrecer sacrificios para limpiarse él de los pecados, sino que ya se había ofrecido una vez y para siempre. En cambio, Aarón, en ese sacerdocio, debía ofrecer primero por sus pecados y luego por el pueblo. Y aquí vemos la evidencia en el verso, en este capítulo 9, como él tenía que primero ofrecer para sí, para entonces por el pueblo. Porque donde hay pacto es necesario que intervenga la muerte de la víctima pactada, porque un pacto es firme si están presentes las víctimas muertas que sirvieron de símbolo del pacto, pues no tendría valor mientras los pactados vivan. Por esto era necesario que Yeshua muriera, o tenía que morir, porque toda su obra fue basada en lo que se hacía en el tabernáculo, en lo que se hacía en la Torá, donde para ser expiado el pecado debía morir la víctima escogida como expiación. Yeshua fue el escogido para la expiación del pueblo del eterno Dios, por eso tuvo que morir. Veamos una aplicación personal en esto. Hoy ya no son necesarios los sacrificios de animales, como lo estoy diciendo, porque Yeshua se entregó como sacrificio agradable a Dios, cumpliendo los anteriores escritos en la Torá, haciéndonos a través de él justos delante del Padre. El Mesías es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que entró en los cielos para establecer el sacerdocio que permanece para siempre. Él nos ha hecho sacerdotes según dicho orden, solo tenemos que vivir caminando sobre esa verdad. Ahora, a través del Mesías, nosotros somos sacerdotes delante del Padre, que podemos oficiar, podemos entrar a su presencia como si fuese el lugar santísimo, pero también somos limpiados, somos perdonados por la sangre del Mesías, en caso de equivocarnos. Caso contrario ocurre en el capítulo 10 con dos hombres que pecaron delante del eterno Dios y fueron muertos irremisiblemente. Si nosotros fuésemos o estuviésemos en aquel tiempo, nosotros también muriésemos y entramos y hacemos algo incorrecto delante del tabernáculo del Dios eterno por causa de lo establecido por el eterno Dios, pero a través de Yeshua y de su sangre no hay un decreto de muerte, porque tenemos expiación a través de su sangre, pero debemos tener cuidado de no practicar ese error o ese pecado, sino arrepentirnos de todo corazón, limpiarnos, lavarnos a través de Yeshua y alinearnos al eterno Dios. Entramos entonces así al capítulo 10. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia del Eterno fuego extraño, que él nunca les mandó. Dice el capítulo 10, verso 1. Y dice luego el verso 2. Y de la presencia del Eterno salió fuego que los consumió y murieron en presencia del Eterno. ¿Qué significa esto? Hay toda una enseñanza en relación al fuego extraño también, y quiero invitarlos a que puedan escuchar
en la transmisión del apóstol Carlos Soto el día de ayer a las 7 de la noche. Puede entrar en su página de Facebook, Apóstol Carlos Soto, y ahí va a encontrar un aporte de la parashá en relación o específicamente en base a este tema, el fuego extraño, y lo que ofreció Nadab y Abiú en el tabernáculo, que fue desalineado de lo que el eterno Dios había establecido. Hay muchos comentarios en relación a esto, que si estaban llenos de vino o no estaban llenos de vino, o por qué Dios haría algo como esto en contra de ellos. ¿Es acaso Dios injusto? En ninguna manera. Hay muchos comentarios. Veamos algunos. Algunos comentaristas, como decía, de Nadab de Abiú, en el momento del servicio se encontraban en el estado de ebriedad y por ello no hicieron distinción entre lo que es santo y lo profano. Por eso en el verso 3, luego más adelante el Eterno le dice a Aarón y a sus hijos que no debían acercarse, no beberían vino para acercarse ante el altar a ministrar, no debían beber vino ni mosto ni nada parecido. En estos comentarios se menciona en los versículos siguientes que el Eterno Dios corrige y exhorta al momento de servir en la tienda de reunión no ingieran ningún tipo de licor. ¿Qué significa esto? Que Nadab y Abiú, más allá de que estuvieron o de que posiblemente estaban llenos de vino, fue lo que salió de ellos, fue la actitud que ellos tuvieron delante del tabernáculo en su servicio, con una actitud ligera, con una actitud de que no hicieron distinción, no tenían, por causa de la sobriedad en ellos, no tenían una distinción de hacerlo con temor reverente ante el eterno Dios. Y es importante algo: un amigo íntimo de Dios conoce cómo debe ser la forma de comunicarse con Él. No será ligero a la hora de ofrecer, esperará que Dios le demande lo que Él quiere. No podemos tener ligereza ante el eterno Dios. Debemos caminar con temor reverente en todas nuestras acciones. Es por esto que Nadab y Abiú, en el momento de ofrecer este fuego extraño, lo hicieron sin ese temor reverente, aún haciendo cosas que no se les había pedido, como lo dice la palabra en estos versículos, no se les había pedido hacer. Como dije, hay muchos comentarios. Unos dicen que no era la hora de ofrecer el incienso, otros dicen que no lo hicieron de la forma correcta como lo había establecido Moisés, otros dicen que ellos lo que hicieron fue establecer una halajá contraria a lo que el Señor le había hablado a Moisés ahí frente a todos, con una actitud arrogante. Como les digo, hay muchos comentarios, pero lo importante también para mí es ver cuál era la relación que ellos tenían con Dios para actuar de esa forma. Por eso debemos profundizarnos en Él para conocer lo que Él piensa o cuál es su pensamiento, cómo Él se mueve, cómo actúa, cómo trabaja con su pueblo, para no hacerlo a la ligera y con mi presunción, como ya lo hablé en unas láminas anteriores, con mis ideas personales o con lo que yo considero mejor o con las estrategias de Babilonia traídas al pueblo de Dios. Les invito entonces a escuchar toda esa enseñanza que el apóstol Carlos nos dio al día de ayer en relación al fuego extraño. Seguimos entonces: no consultaron con la autoridad, no fueron movidos por el ego en su interior, a pesar de que supuestamente su intención era buena. Rompieron reglas y al ingerir licor sus sentidos fueron nublados. Las buenas intenciones no son suficientes. El eterno Dios ha establecido parámetros para acceder a Él y no se pueden saltar cercas o tomar atajos. Si Él lo habló en su Torá, Él no va a trabajar aparte, porque somos
yo soy especial, bueno, contigo lo voy a hacer diferente. Sí, sí, está bien, puedes aplicar esa estrategia que seguro vas a ganar mucha gente, porque yo soy Gabriel o el pastor Gabriel. No, el eterno Dios lo dejó establecido en su palabra y de eso no va a salir. Él no va a actuar paralelamente a esto porque a otros les están funcionando esas estrategias. Moisés le había advertido que el lugar sería santificado con la gloria del eterno Dios. Eso lo leímos en Éxodo 29:43. Es decir, todo el lugar estaba consagrado para que todo en él se trabajara de acuerdo a lo que Dios estableció en su Torá. O todo en él se hiciera de acuerdo a eso. Ninguno podía venir a hacer algo aparte porque era más fácil, porque era más rápido o porque de esa forma iba a quedar más. Qué sé yo, cualquier idea que ellos pudieran tener contrario a eso, era fuego extraño. Haciendo referencia a que era vital que ellos como sacerdotes estuvieran alineados a la Torá. La palabra usada para fuego extraño es sarah, que viene de la raíz sur, que significa desviarse, apartarse. Era profano, era contrario a lo que Dios había establecido. Entonces veamos una comparación entre la aprobación y la desaprobación. El fuego consumió la ofrenda de aceptación cuando fue presentada por Aarón con todo el proceso que debía realizarse. En la desaprobación o en Nadab el fuego consumió a estos dos hombres. El fuego descendió porque todo se hizo conforme a todas sus ordenanzas. Y en Nadab y Abiú el fuego descendió para erradicar el mal en los corazones de ellos, es decir, lo torcido, lo que era contrario, el fuego extraño. Y el sumo sacerdote Aarón estaba alineado, en cambio Nadab y Abiú estaban pervertidos. Quiero leer el verso 3, dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Eterno diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado, luego de que estos dos murieran, que eran hijos de Aarón. Entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y luego dice, y Aarón guardó silencio. Veamos estos versículos porque son de suma importancia. Dice, entre los que se acercan a mí seré santificado. Es decir, podemos verlo de la siguiente manera. Cuando nosotros actuamos en relación a la Torá, obviamente alineados a la Torá, nos acercamos a Él. Entonces, mientras más obedientes, más fieles somos a lo establecido por Dios en su palabra, en su Torá, nos acercamos más a Él y el eterno Dios se acerca más a nosotros. Vean, viéndolo de esta forma, aunque Él siempre está con los brazos abiertos, llamándonos, tratando de acercarnos, nosotros en nuestra desobediencia, en nuestra ignorancia, no. Pero mientras más nos alineamos a su Torá, estamos más cercanos a Él, por lo tanto tenemos mayores respuestas, mayores beneficios, el eterno Dios nos otorga más de su esencia, de todo su propósito para nuestra vida, de todas sus bendiciones para nuestra vida. Por lo tanto, entre los que se acercan a mí seré santificado. ¿Por qué? Porque nos dedicamos más a Él y reconocemos ante el mundo a través de la reproducción de nuestra cultura que el eterno Dios es soberano sobre toda la tierra. Lo anunciamos, lo proclamamos sobre la tierra como el único Dios verdadero, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Dice que luego Aarón guardó silencio, pero veamos algo importante en Isaías 35, 8 y 9, que habla del camino de santidad, o de ese camino de santidad en las alturas. Dice, allá habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos. Esto es algo sumamente importante, porque esto lo está hablando con
sí, al siguiente verso de lo sucedido con Nadab y Abiú, que no andaban por camino de santidad, no andaban alineados a la Torah para consagrarse al eterno Dios, sino haciendo de sus propias presunciones. ¿Y qué significa esto? Que aquel que utiliza estrategias de Babilonia para aplicarlas en el pueblo de Dios no está acercándose, consagrándose al eterno Dios y escuchando de Él, de su voluntad, de su propósito, de sus diseños. No está en camino de santidad. ¿Y qué dice Isaías 35, 8 y 9? Que en este camino no se hallará la fiera, no se hallará el león, no se hallarán los impíos, sino los redimidos del eterno Dios. Aquellos que caminan en Torah son inmunes a las fieras del campo. Aquellos que están alineados a la Torah son inmunes a las influencias de las tinieblas, en un sentido. Entonces, ¿dónde estamos caminando, pueblo? ¿Estamos caminando en fuego extraño haciendo nuestras propias presunciones o estamos caminando en la voluntad del eterno Dios? Sea siendo radicales, sin importar lo que el mundo diga, sin importar lo que los demás digan. Abramos nuestros ojos y examinémonos, autoexaminémonos constantemente si estamos alineados al Dios eterno o no. Seguimos entonces. ¿Qué pasa cuando erramos? Recibimos consecuencias de muerte. Ya lo dijimos, ellos recibieron consecuencias de muerte, pero hoy a través del Mesías no recibimos consecuencias de muerte. Somos perdonados por Él, pero apartémonos de ese camino y alineémonos al eterno Dios, porque hay otras consecuencias que no son de muerte, que sí pueden venir sobre nuestra vida. ¿Por qué razón digo esto? Al final del versículo anterior dije, Aarón guardó silencio. Es decir, él no se disgustó, no respondió, no se enlutó en todo lo que ellos hacían, de rasgarse la ropa y lo demás, por seguir al eterno Dios, por estar alineado con el eterno Dios. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Aarón no se enlutó por la tragedia de sus hijos, que obviamente tuvo que doler en su corazón, mas a través de Moisés el Eterno le dijo que no se enlutaran, no rasgaran sus vestidos, no dejaran crecer su cabello, para que no murieran, ni salieran del tabernáculo para que no murieran, sino que permanecieran consagrados al Eterno Dios. Ahora, aquí hay otro punto importante. Debemos someternos a nuestros hijos espirituales, o someternos, no, esa es la palabra equivocada. Debemos apoyar o ser fiel a nuestros hijos espirituales si ellos están utilizando estrategias del mundo para sus congregaciones. Debemos apoyarlos e impulsarlos y dale, sí, que te va a funcionar. No debemos apoyar ese fuego extraño. Debemos caminar alineado al eterno Dios, no importa si son hijos espirituales. Algo pudo haber pasado y debemos corregir. Isaías 53, 5, 6, pero el que fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Yeshua es nuestra cobertura, por eso no tenemos una consecuencia de muerte instantánea y irremisible como fue con Nadab y Abiú. Isaías 53, 11, gracias a la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Ahí hay, en la siguiente lámina, hay 4 versículos adicionales que ratifican que Yeshua es nuestra cobertura. ¿Qué significa todo esto entonces? La aplicación personal que vemos es que esta muerte fue absorbida por Yeshua en el madero
Y si Dios es quien justifica, ¿quién podrá condenar? Entonces hoy no recibimos muerte irremisible por errar el blanco, porque Yeshua intercede por nosotros. Esto no es una licencia para pecar, como lo dije, debemos arrepentirnos de eso y alinearnos al Dios eterno. Los que hemos conocido su gracia y misericordia vivimos con el Mesías en el lugar santísimo teniendo vida eterna. La vida en el lugar santísimo es olor fragante delante del Dios eterno. Es una vida llena de adoración genuina, sin mezcla, sin fuego extraño. Es una vida de adoración genuina, una vida de altar, una vida de sacrificio, como ese sacrificio presentado en el altar. Pasamos entonces al capítulo 11. Donde entramos sobre los animales permitidos o los que se pueden comer y los que no deberían comer. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Israel han sido apartados. Los hijos de Israel han sido apartados para ser un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Somos diferentes, somos escogidos por el Dios eterno. Cuando escuchamos la palabra santo, se refiere a la palabra hebrea kadosh, apartado, consagrado, dedicado. Y el eterno Dios es santo. ¿Por qué es santo? Porque Él también está dedicado a su pueblo, a nosotros, y no a todos los pueblos de la tierra. A todos los que tratan me refiero a todos los que tratan de llegar a Él a través de cosas contrarias a la Torá, de ritos, de mezclas. Él se dedicó a Israel, escogió a Israel para sí y Él para Israel. Y nosotros a través de Yeshua somos Israel. No nos cansaremos de decirlo, no nos cansaremos de proclamarlo. Tenemos acceso a las promesas a las promesas del eterno Dios, de los pactos del eterno Dios. Tenemos beneficio de todas sus promesas, de todas sus fiestas, de toda su cultura. Bien, las leyes dietéticas entonces. En cuanto a la alimentación, Dios no la descuidó, más bien estableció parámetros sobre qué animales son aptos y cuáles no son aptos para ingerir. Esto nos deja ver que aún en la forma de alimentación debemos ser santos, es decir, consagrados a Él. Ser cuidadosos con lo que ingerimos. Algunos eruditos hebreos comentan que todo aquello que es ingerido se vuelve parte del ser y su carácter de impureza o de pureza afecta aún la forma de pensar. Todo lo que comemos se vuelve parte de nosotros. Desechamos lo que no necesita nuestro cuerpo, pero el resto es absorbido y se vuelve parte de nosotros. Es importante destacar que el apóstol Pablo hace mención del tipo de uso que se le da al cuerpo. Es decir, en 1 Corintios 6, 9 dice que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro templo, cuidar nuestros miembros. ¿Cómo cuidamos el templo? Guardando nuestra alimentación. O una de las formas de cuidar nuestro templo, guardando nuestra alimentación. Y el Eterno hace énfasis importante en la alimentación para sus escogidos, para los que son parte de Él. Para los que se comportan como el eterno Dios, para los que siguen la cultura del eterno Dios o de su reino. Es decir, que el primer mandamiento, o uno de los primeros mandamientos que fue dado al hombre tenía que ver con la alimentación, que le dijo a Adán y Eva: de aquel fruto no comerás. Hablaba de comer, de alimentarse. Nos hace referencia a una importancia sobre la alimentación. Y si el Eterno lo considera que es importante, nosotros también debemos considerar importante la alimentación. Entonces, como principio podremos decir que nuestra obediencia a estos mandamientos de alimentación tienen que ver con nuestra relación con el Eterno Dios. Por el hecho de que Él haya dicho algo, le obedecemos. Es decir, no hay una explicación concreta
del por qué el eterno Dios dice no coman estos alimentos. Es cierto que hay alimentos que Él dice que no debemos comer porque son dañinos para nuestro cuerpo, porque producen reacciones en nuestro cuerpo, y también es cierto que podrían producir alteraciones en la naturaleza, en el orden de la naturaleza, pero no hay una explicación. Es un hukim, es un mandamiento. Para el pueblo era un mandamiento como la vaca roja. No había una explicación por qué debía ser roja, por qué debía tener todas esas características y todo ese proceso que debía hacerse en relación a la vaca roja. Para la alimentación también no hay una explicación concreta al 100%. Podemos decir que es por esto o esto, pero para nosotros, si el eterno Dios lo ha dicho, debemos obedecerle. Además de que caminar en sus mandamientos es estrechar una relación con Él y decir, y en nuestro estilo de vida, que lo seguimos a Él y que somos de Él. Entonces, veamos cuáles son estos animales no aptos para comer. Leo un poco el versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que podéis comer entre los animales que hay sobre la tierra. Comeréis cualquiera de entre los animales que tenga pezuña hendida y sea rumiante. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña hendida, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. El conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. La liebre, que también se traduce tejón en algunos casos, rumia, pero no tiene pezuña hendida. Y aunque el cerdo, que tiene pezuña hendida o partida, pero no rumia, de estos no comeréis. Es una señal dada del eterno Dios para su pueblo Israel, nosotros, para hacer diferencia entre nosotros y el resto de las naciones del mundo. Entonces, como podemos ver en la imagen, ahí tenemos estos animales que mencioné específicamente, que rumian, pero no tienen pezuña hendida, y el cerdo, que tiene pezuña hendida, pero no rumia, no deben ser ingeridos, y aún decía, y tocados después de muertos tampoco deberían ser. Ya vamos a hablar un poco más, pasemos a la siguiente. Habla sobre los animales acuáticos. ¿Cuáles eran los aptos para comer? Solo aquellos animales que tengan aletas y escamas. El resto no podían comerse o no deben comerse. No son aptos para la ingesta ni para tocarlos después de muertos. ¿Cuáles son? El bagre, el camarón, el cangrejo, la pepitona, el pulpo, el calamar, el caballito de mar, el delfín, el tiburón. Todos esos animales no tienen escamas o no tienen aletas ni escamas. Entonces no deben ser ingeridos. ¿Por qué no deben ser ingeridos? Porque fue la ordenanza dada por el eterno Dios. Por lo tanto, yo quiero tener una relación cercana con Él, siguiendo su palabra, y diferenciarme del resto de los pueblos de la tierra. Yo soy uno con Él, por lo tanto soy consagrado a Él y Él también conmigo. Aún en mi forma de alimentarme, nosotros haremos distinción. No solo guardando el Shabbat, que ya lo hemos explicado. El Shabbat es la señal del eterno Dios para el pueblo, para hacer diferencia entre Israel y el resto de las naciones. Luego en los siguientes versículos sigue diciendo: serán abominación para vosotros, de su carne no comeréis, de sus cadáveres tendréis repulsión. Todo lo que haya en el agua que tenga aletas o escamas, que no tenga aletas y escamas. Luego habla de los animales que los animales alados o que son voladores no serían aptos. Todos los que menciona: el cisne, el búho, el águila, el milano, el avestruz, el buitre, el gallinazo, el murciélago. De esos no podían comer. El eterno Dios, entre los sacrificios que se presentaban en el altar, se menciona la paloma o el palomino. De estos no se menciona como animal que no se puede comer.
Entonces hay algo que utilizan los rabinos, los judíos utilizan para hacer diferencia entre un ave que se puede comer y uno que no se puede comer, y es en el huevo. Un ave que pone un huevo ovalado, esa ave se puede comer, pero el ave que pone un huevo redondo, esa ave no se puede comer. Eso es una de las referencias que utilizan para diferenciar entre un ave que se puede comer y una que no. El eterno Dios hace mención acá de las que no se pueden comer y aún su especie, es decir, no solamente esta que nombra, sino esa especie parecida y que es familia de estas que está mencionando. Luego de esto, entonces, el Eterno menciona los insectos que no se pueden comer. Los insectos que no se pueden comer o que no son aptos para comer. No los menciona, o solo dice aquellos que caminan en 4 patas. Estos no lo iban a comer, serán abominación. Dice, solo estos se podrían comer: la langosta, el grillo, la chicharra y el saltamontes. Solo estos, de entre esos que mencionen las características en este capítulo 11. El resto de los insectos no se pueden comer, lo dice así. Aún así, hay aportes, como digo, de rabinos que dicen que ellos perdieron las características exactas, más allá de lo que dice la Torá, lo que ellos en sus debates llegaron a conclusión, que perdieron esas características exactas de estos 4 tipos de insectos que podían comer. Por lo tanto, no comen ninguno. Eso es lo que se dice. Por lo tanto, no comen ninguno. Hay algo importante, o para hacerlo como comentario, se dice de Juan el Inmersor o el Bautista que su dieta era langosta y miel. Entonces muchos han tomado esto como decir, bueno, que solo ellos comen langosta, que es la langosta esa de mar, y es equivocado, es errado. La langosta que se menciona aquí era un tipo de saltamontes, por decirlo de esa forma, sumamente grande. Pero ese era el que comía Juan el Bautista o el Inmersor. Luego hace mención de otros animales: el topo, el ratón, el lagarto, el caracol, tortuga, erizo, babosa, camaleón, todo lagarto que se arrastre sobre la tierra, todo animal que se arrastre sobre su pecho, toda bestia que camine en 4 patas con garras, de estos no comerán. Será inmundo para ustedes, y luego dice todas unas especificaciones en relación a la impureza ritual. Esta impureza era para presentar los sacrificios, no para ser desechado del pueblo o para ser apartado del pueblo, simplemente para presentarse ante el eterno Dios a ofrecer los sacrificios. No, si tocaban el cuerpo muerto debían lavarse y esperar hasta la tarde. Si levantaban el cuerpo para echarlo a otro lugar, deberían incluso lavar la ropa. Si algún animal de estos caía en un odre, debían quebrantarlo. Si caía en una vasija, debía ser lavada. Si caía en un horno, debía ser destruido. Si caía en una fuente de agua corriente, en una cisterna, ella sí permanecía limpia, porque era una fuente de agua, que de hecho eso está representado en la pileta de agua en el tabernáculo, donde debían, todo lo que era introducido y salía limpio. Y de ahí también viene lo que hacía Juan el Inmersor, era introducir y salía limpio, una nueva vida. En referencia a una nueva vida, obviamente también proyectada al Mesías, a Yeshua. Todo lo que entraba era limpio y se proclamaba un nuevo comienzo, por decirlo de esa forma. Todo lo que caía sobre semillas era limpia, pero se caía con agua era inmunda, debían desecharla. Todas unas especificaciones que deja el eterno Dios relacionados a la impureza ritual para presentarse ante Él con los sacrificios. Debían esperar hasta la tarde. Y es interesante, no voy a entrar en este tema en relación a esto, esperar hasta la tarde. ¿Por qué esperar hasta la tarde? Luego de eso, y culminaba el día, de acuerdo al contexto hebreo, culminaba el día e iniciaba otro a las 6 de la tarde. No voy a entrar en ese tema. Bien, luego
dice, todo esto será abominación para ustedes. En verso 42, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, ninguno comerá, ni se contaminaré con ellos, será abominable para ustedes, para que no lleguéis a ser impuros. Luego dice el verso 44, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Es decir, vosotros por tanto os consagraréis, no comiendo todas estas cosas, ni haciendo todas estas cosas, y estarán aptos, o preparados, o listos, o dedicados al Dios eterno. Porque yo soy santo, porque yo también me dedico a ustedes. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Y aquí hago una mención importante para ir finalizando. Como pudimos ver, hablamos sobre Yeshua dentro de toda la porción, por eso no hicimos una separación al final de la enseñanza de Yeshua en la Torá, sino que lo hemos mencionado durante toda la enseñanza. En Hechos 19-16 dice, al siguiente día, este contexto es de Pedro, porque muchos utilizan esto para decir que el eterno Dios santificó, diciéndolo así, todos los animales que mencionan que eran impuros, o limpió todos estos animales y ahora sí se pueden comer, siempre tomando como principal referencia el cerdo. Entonces, al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, y le vino mucha hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto, como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por las cuatro puntas, una sábana, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz, levántate Pedro, mata y come. Mata y come. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, de ningún modo dijo nuevo, y luego tercera vez, y luego el lienzo subió. De ahí entonces toman para decir que el eterno Dios limpió todos estos animales, diciendo, no llames cosa inmunda porque yo lo he limpiado. Y no se lee el contexto completo, que no está hablando de animales, está hablando de los gentiles, o del pueblo apartado fuera de los judíos, por decirlo de esa forma, o del pueblo de Israel mezclado también con otras naciones, hablando de ellos y no de animal. Pedro, obviamente, él no había comido, practicaba las leyes dietéticas diciendo, no como ninguno de estos animales, Señor, pero si yo nunca he comido ninguno de estos, no me he salido de tu pacto comiendo ninguno de estos, ¿cómo ahora los voy a comer? Y él hablaba de los gentiles porque en eso dice que se acabó el éxtasis, vinieron unas personas, los llamaron y el Señor le dijo, ve con ellos. Cuando se fue a la casa de Cornelio, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y él entendió la visión. No hablaba de comida. Me vine porque para mí me toca la Haftará, pero en este punto para mí es importante, y lo mencionaste, yo quiero reafirmar el hecho de que, contrario a lo que muchos plantean, usando, como dijiste, equivocadamente, este pasaje para decir que la Kashidut no está vigente, y todos los argumentos que son la ley y toda esta historia, más bien este pasaje prueba todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿por qué? Porque Pedro le dice al Señor que no ha entrado cosa inmunda en su boca, es decir, que él había guardado la Kashidut. Entonces, si Pedro guardó la Kashidut, como usando las palabras que muchos usan en el Nuevo Testamento, entonces eso más bien es un argumento a favor de que Pedro guardaba la Kashidut, y si Pedro la guardaba, de igual manera la enseñaba Kashidut. El tema ahí no es comida, el tema ahí es el prejuicio que Pedro tenía en relación a los gentiles, porque de una forma despectiva a los gentiles le llamaba perros, es decir, que no eran kosher, que no eran puros. Entonces, la referencia del Señor, y muy específicamente refiriéndose a Cornelio, que es la comisión que está en juego ahí, la asignación del Eterno para Pedro, que no llames impuro lo que yo he santificado. Está hablando de la condición de Cornelio, y está hablando en general
de los gentiles en relación a lo que vendría después. Por un lado, el regreso de la casa de Efraín a casa, que se mezcló con los gentiles, pero también, junto con Efraín, la venida de los gentiles al pueblo de Dios. Entonces, por favor, ubiquemos bien lo que la Escritura dice y no digamos lo que no dice la Escritura, ni usemos una mala interpretación como un pretexto para justificar algo que el Eterno estableció. Y la pregunta que yo, o el planteamiento que yo siempre expongo es, si el Eterno en un momento determinado dijo que esos alimentos eran impuros, por algo lo dijo, por alguna razón lo dijo. Entonces, usted tiene toda una explicación de lo que está en la Torá, pero también hay otro argumento que podemos usar y es totalmente válido, y es un tema de salud, es un tema médico. Hoy por hoy, cuando usted analiza todos esos animales impuros, lo que genera en el cuerpo del hombre es totalmente dañino. Y lo mencionaste al principio, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos a muchos, y lo uso la palabra muchos con propiedad, no voy a hablar de miembros de congregaciones, voy a hablar de líderes, lo digo con toda propiedad y con toda autoridad, enfermos con el colesterol por las nubes, con sobrepeso y las consecuencias que eso trae, justamente por una mala alimentación, justamente porque no se le abre un espacio a que Yeshua sea el Señor, el Señor del cuerpo, se espiritualiza todo, se lleva todo a un plano muy espiritual, y nos olvidamos que también hay cosas que naturalmente debemos observar, debemos cumplir para que nuestra salud y nuestros días sean prolongados. Yo me temo que muchos acortan sus días justamente por no alinearse con lo que el Eterno estableció. Claro, la Torah dice que para que sean largura de días su vida o nuestra vida dure muchos años, debemos alinearnos a la Torah. Entonces, además de las consecuencias médicas o de esas alteraciones en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, producen estos alimentos, estamos acortando nuestros días no guardando esos mandamientos. Entonces nos hacemos unas preguntas en relación a esto. ¿El éxtasis de la purificación fue literal o figurativa? Ya lo respondimos, no era literal esos animales, sino una figura de los gentiles, ya lo explicamos. ¿Qué animales se estaban purificando? Lo explicamos también, ningún animal se estaba purificando ahí en el éxtasis que tuvo Pedro. ¿Dios se contradice en sus estatutos? Lo acabamos de decir, no. Él no dijo, bueno, hoy no van a comer estos animales. Con la venida de Yeshua sí lo pueden comer, pero cuando Yeshua venga a reinar, ahora tampoco lo pueden comer. ¿Dios es así? No. Después de la muerte de Yeshua, ¿todos los animales son aptos para comer? Lo acabo de decir, no. ¿Puedo yo orar por la comida y santificarla a pesar de que la preparación de un animal no apto? ¿Puedo yo orar por un plato de cerdo bien grasoso, bien refrito, para que me caiga bien o me sea sano? Y de esa forma yo lo santifico. Eso es contrario a la Torá. Se estaría practicando algo contrario a la Torá, que sería fuego extraño. Por otro lado, hay muchos argumentos en relación a esto, ¿verdad? Y un punto importante es que de esto no depende la salvación. Claro. Ese es punto y aparte, de esto no depende la salvación, gracias al Eterno. Gracias. Pero el argumento de muchos es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, con ese argumento, dejan de lado un tema tan importante como este, cuando la separación entre gracia y ley es el producto del dispensacionalismo, y su padre moderno fue Nelson Darby, aunque el dispensacionalismo en esencia tiene un origen griego, y luego pues obviamente viene toda una serie de cambios y adaptaciones propios de la teología que nace en Grecia. Entonces Nelson Darby establece las dispensaciones, 7 dispensaciones, y entre ellas está la quinta y la sexta, que es la ley, y luego viene la gracia. Entonces, al estar bajo la gracia, todo lo de la ley quedó abolido. Ya lo dijiste, lo cual es totalmente
totalmente equivocado. Equivocado porque en ningún momento, lo que el Señor estableció como estatuto perpetuo, en ningún momento el Señor establece una cláusula para eliminarlo o para cambiarlo. Yeshua lo que viene es a renovar el pacto. Y la renovación del pacto implica que todo aquello que tenía que ver con el rito de sacrificios, que tenía que ver con el sacerdocio, que tenía que ver con el templo, tuvo un cumplimiento pleno en Yeshua. Lo demás sigue vigente. Lo demás, todavía el eterno Dios está hablando de que eso debe ser guardado. Bien, para finalizar entonces mi aporte, mi instrucción en la parashá, quiero leer entonces el verso 45. Dice: porque yo soy el Eterno que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Otra versión dice: porque yo soy el Eterno que os hago subir de la tierra de Egipto. Sed entonces santos porque yo soy santo. Para mí este versículo el Eterno Dios lo está dando a su pueblo disperso entre las naciones del mundo, porque si dice en tiempo presente que yo os hago subir de la tierra de Egipto, habla del pueblo de Efraín, de la casa de Efraín, que el Eterno Dios está sacando de las naciones, dispersa entre las naciones, para que dejen. Bien, seguimos, ya que se cayó la transmisión, nos disculpamos. Estaba ya por finalizar, estaba leyendo 1 Samuel 15:22, dice: y respondió Samuel: se complace el Eterno en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Eterno. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. Decíamos que sí, que el obedecer es mejor que el cerdo, que el obedecer es mejor que el jaguar locro, que tiene sangre y no se debe comer sangre. Aquí en Ecuador, Quito, para los que no entienden, jaguar locro es una comida que contiene sangre. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, es decir, sí, caminar alineado a su Torah, aplicando sus mandamientos como práctica en obediencia. La obediencia y la santidad van de la mano. Es decir, yo no puedo ser santo, no, yo soy santo, pero no guardo Torah, no camino en obediencia a la palabra. Eso no puede ser. La obediencia y la santidad van de la mano. Por cuanto obedecemos, nos guardamos en santidad al Eterno. Nos guardamos consagrados al Eterno. Ser santo es ser obediente a lo que Dios ha establecido, es estar apartado para caminar, como lo enseñaba en el patrón creador, de acuerdo a su diseño, propósito y hacia un destino. Los bendigo grandemente. Shabbat Shalom. Proclamo sobre sus vidas que esta palabra queda arraigada sobre ustedes, que se rompen los argumentos de Babilonia, de las tinieblas, donde dice que la comida ya está santificada, que pueden comer lo que sea, cuando no es cierto. La Torah sigue vigente, y proclamo que estas leyes son reveladas sobre tu vida, no para ser impuestas o que las sigas por obligación, sino por la revelación del Eterno Dios sobre tu vida, para que en obediencia las pongas en práctica sobre ti, tu casa y todos los tuyos. Shabbat Shalom. Pasamos ahora entonces con la Haftará, con el apóstol Carlos Soto, que nos está acompañando esta mañana. Bueno, ya hace un rato estuve acá antes de que el internet, o más bien que el enemigo nos saboteara el internet. Bien, la Haftará va de 2 de Samuel 6:1 al capítulo 7:17, y está muy relacionada con lo que tiene que ver con el fuego extraño. Y en una charla que di ayer en la noche acerca del fuego extraño, yo mencioné parte de lo que aquí se narra en la Haftará en relación a David y la acción de transportar el arca. A ver, ayer yo mencioné que
los hijos de Aarón tomaron fuego como un elemento extraño, o sea, el fuego que no era de Dios, el fuego que Dios había establecido, ¿verdad? Que era el que se debía usar para encender el altar del incienso, los incensarios, etc. Ese fuego era el fuego del altar del incienso. Entonces, todo lo que se encendiera con fuego, el fuego debía tomarse del altar del incienso. Ese era el fuego que había descendido del cielo, es decir, el fuego santo, el fuego celestial, el fuego puro. Los hijos de Aarón, dice el relato, que se tomaron unas copitas, ¿verdad? Y actuaron de forma ligera y tomaron el fuego, un fuego común, el fuego que el eterno Dios no había determinado que era el que debía usarse. Entonces, ellos tomaron ese fuego, lo pusieron sobre los incensarios y pusieron ¿cómo se llama? Las especies aromáticas. Y empezaron a ministrar ahí. Independientemente si fue fuera del tiempo que les tocaba el oficio o no, lo cierto es que quebrantaron lo que el eterno Dios había establecido. Entonces, el fuego extraño no necesariamente por el elemento fuego, sino por tomar algo que Dios no estableció y tratar de darle un uso santo, justificando, es decir, el fin justifica los medios. En mi forma de decirlo, lo que ellos hicieron fue esto. Bueno, la verdad que aquí lo importante es que el humo suba, que la ofrenda sea del aroma, suba delante del Eterno, no importa con qué fuego ardan las especies. Esto soy yo, no es que ellos lo dijeron, esto es lo que pienso yo firmo ahí al pie de la página. Entonces, el Dios eterno envía fuego y los consume. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron de su propia iniciativa, de su propio criterio, fue tomar lo que Dios no había apartado para un uso santo. Fue lo que tomar algo que Dios no estableció y redimirlo para poder entonces ponerlo al servicio de Dios, ofrecerlo a Dios, ofrecerlo como parte del culto a Dios. Eso es lo que se llama fuego extraño, rompiendo el diseño, desobedeciendo lo que Dios estableció. Ok, si tomamos esto como principio, en la Haftará se nos narra el episodio cuando David va a transportar el arca. Históricamente, el arca estuvo 70 años en casa de Abinadab. David rescata el arca y la va a llevar a Jerusalén. Entonces, en este relato, yo señalo básicamente dos errores. Uno cometido por David y el otro cometido por Usa. ¿Cuál fue el error de David? El eterno Dios había establecido, bajo el patrón creador, bajo el diseño, la forma correcta en que el arca debía de ser transportada. El arca debía ser transportada por 4 sacerdotes sobre sus hombros. Así fue el diseño que el Dios eterno estableció. Fue lo que hizo Josué. Le puso el arca sobre los hombros de los sacerdotes y estos 4 sacerdotes entraron en el Jordán y las aguas se detuvieron. Ese era el diseño de Dios. Entonces, cualquier otra forma estaba fuera del diseño, era desobediencia, y entonces es darle algo, entregarle a Dios algo que Dios nunca apartó para él. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, es fuego extraño. El fuego extraño no tiene que ver solo con fuego. Tiene que ver con usar algo que tiene otro origen, algo que Dios no apartó, no santificó, hacer algo
para lo cual Dios nunca dio dirección. Eso es fuego extraño. Entonces, ¿qué hace David? Rescata el arca y la pone sobre una carreta. Y dice el relato bíblico, y usted lo puede leer ahí, que era una carreta nueva. Entonces, no importa que sea nueva, no importa que nadie la haya usado, no era el diseño de Dios. Y la carreta era tirada por bueyes. Entonces, ¿dónde empieza el error? El error empieza con David. Y luego entonces los bueyes tropiezan y el arca se va, me imagino que la carreta se ladea y el arca se va a caer. Y Usa, que algunos dicen, bueno, Usa tenía una buena intención. Espere que para allá voy. Usa pone sus manos para sostener el arca para que no se caiga. No sabemos qué hubiese pasado si Usa no pone sus manos. Si el Eterno hubiera enviado un ángel para sostener el arca para que no cayera. No sé, ya eso sería especulativo y muy temerario decirlo. Pero me limito a lo que el relato bíblico me dice. Cuando Usa puso sus manos para sostener el arca, él cae fulminado. La pregunta es, ¿por qué él cae fulminado? ¿Por qué muere? ¿Por qué el arca lo mata? Si había sido designado por el mismo Dios para ser custodio del arca. Le voy a dar mi opinión de por qué. Usa creció en casa de Abinadab y se acostumbró a ver el arca como un utensilio más de su casa. Es decir, Usa fue ligero en cuanto a su actitud en relación al arca, a lo santo. Repito, ¿por qué? Porque estuvo 70 años en casa de Abinadab y nada extraordinario sucedió. Si seguimos leyendo, después del susto que se lleva David al ver morir a Usa, entonces hace una pausa y lleva el arca a casa de Obed-Edom. Dice el relato bíblico que Dios prospera la casa de Obed-Edom en 2 o 3 meses. Lo que no sucedió en 70 años en casa de Abinadab, en 3 meses aproximadamente, Dios trae una extraordinaria bendición y se da lo que no se dio en 70 años. Lo cual a mí me lleva a entender que para Abinadab y su familia, el arca no significó lo mismo que para Obed-Edom. Obed-Edom le dio un lugar especial al arca en su casa. Es decir, honró, valoró y no fue ligero en relación a lo que el arca era y lo que el arca representaba. Entonces, repito, esta es mi interpretación de esto. Obed-Edom se acostumbró a ver el arca en su casa y la vio como un utensilio más, lo cual no hizo Obed-Edom. En ese sentido, tanto David como Usa actuaron con ligereza. ¿Por qué actuaron con ligereza? David porque obvió lo que el eterno Dios había establecido en relación a cómo transportar el arca, es decir, fuego extraño. Y Usa actuó con ligereza porque él sabía y se entendía que no podía tocar el arca. Si el arca se caía, era problema de Dios, no de nadie más. Dios, pienso yo, hubiese resuelto cómo impedir que el arca fuera profanada, contaminada al caer en tierra. Pero repito, ir más allá sería especular. Pero para mí el tema es que Usa actuó con
actuó con ligereza, pero ya David había abierto, por así decirlo, esa puerta. Entonces, en los dos casos, yo establezco una relación con la actitud de Obed-Edom. Y tal vez alguno de ustedes estará pensando en tirarme piedras por lo que estoy diciendo. Porque, David, ¿cómo que David con fuego extraño? Pues sí, cometió un error. Y bajo la definición que estoy dando rápidamente de fuego extraño, y lo que di ayer sobre todo, que dediqué 1 hora y media para hablar del fuego extraño, yo puedo decir que la acción de David estuvo fuera de diseño. Por ende, lo que le sucede a Usa también está fuera de diseño. Sin embargo, no podemos justificar a Usa porque David cometió el error y bueno, trató de arreglar lo que David hizo, porque también, en mi opinión, Usa tiene su trasfondo y la ligereza de su corazón, la falta de valorar lo que el arca era y representaba, es un tema del proceso ancestral, es decir, es un tema de casa, es un tema de su hogar. Entonces, el Eterno establece diseños claros. Esto es lo que hay que hacer, así es como hay que hacerlo. Y ustedes saben que en el cielo no hay buzón de sugerencias. Nuestra iniciativa no se puede dar obviando lo que Dios estableció o diciendo, bueno, lo podemos hacer de esta manera, haciendo concesiones y cláusulas donde el Eterno Dios no las ha hecho. Eso se llama ser radical. Ser radical es más que cantar varios cantos que hablan de ser radical. Ser radical tiene que ver con estar alineado con lo que Dios estableció. Y si Dios estableció X, hay que seguirlo como Él lo estableció. Y mi iniciativa solo se va a dar a partir de lo que Él dijo y en obediencia a lo que Él dijo. Las concesiones, como dijiste ahora, esos atajos no existen en Dios. No existen en Dios. Entonces, hay una influencia muy griega en el sentido de razonar, de argumentar, de analizar y querer adaptar lo que Dios dijo a nuestro tiempo, usando una serie de justificaciones y argumentos teológicos que no calzan. Por ejemplo, el tema que acaba de dar el pastor Gabriel, las leyes dietéticas, Kashrut. Hay una serie de argumentos que se esgrimen para justificar el tener el vientre como un Dios, seguir la línea de los gustos. No, es que el cerdito a mí me gusta, la chuletita de cerdo ahumada. Es que no es un tema de línea de gustos, es un tema de lo que el Dios eterno dijo. Y se han levantado, repito, muchos argumentos sin validez. Pablo está en Colosa y le dice a los creyentes que nadie os juzgue en comida, en bebida, ni en Shabbat, ni en lunas nuevas. Por favor, no use ese pasaje para decir, ven, Pablo está diciendo que no guarden ni el Shabbat, ni la luna, ni coman, que pueden. No lo use para. Pablo está diciendo, no permitan, no dejen que lo juzguen por lo que ustedes hacen. En ningún momento él está hablando negativamente. Pablo guardaba el Shabbat, él guardaba todas las festividades y guardaba la Kashrut también. O sea, Pablo no iba a decir nada contrario. Entonces se usan una serie de argumentos, repito, reitero, recalco y subrayo, para justificar la ligereza con la que se actúa, la influencia del pensamiento griego, del hedonismo, la influencia de la teología griega, porque a estas alturas creo que todos sabemos que la teología nace en Grecia, no nace en el seno del pueblo de Dios.
Entonces, siguiendo las líneas teológicas, siguiendo las pautas y las marcas que establecieron los mal llamados padres de la iglesia, que en la mayoría eran líderes del cristianismo romano. Y me refiero concretamente a Marción, que es el que divide la escritura en Antiguo y Nuevo Testamento. Eso nunca lo direccionó Dios a hacer. Me refiero al concepto ley, que en la traducción de los 70, de la versión de la Septuaginta, la que tradujeron los 70, al tratar de llevar al griego la palabra Torah, usaron la palabra ley, nomos, que es la ley de un imperio, subyugadora, amedrentadora, etc., bajo una atmósfera de condenación. ¿Por qué? Porque son las leyes de un imperio que busca subyugar y mantener subyugada a la gente sobre la cual ellos están ejerciendo gobierno. Entonces, ley no traduce correctamente el concepto Torah, que es la instrucción de un padre. Entonces, si sumamos esto y muchas cosas más, el concepto dual, gnóstico, estamos frente a un escenario que se construyó para negociar lo que Dios dijo. Negociar en el sentido de generar argumentos. No, es que Pablo dijo que todo lo que está en la carnicería se puede comer, pero por Dios, ¿cuál carnicería? ¿De qué carnicería está hablando? No está hablando de la carnicería que está a la vuelta de la esquina de tu casa. Está hablando de una carnicería, en aquel contexto, una carnicería kosher. Ahí no ibas a encontrar morcilla, ahí no ibas a encontrar cazón o tiburón pequeño, que se usa en Maracaibo para hacer empanadas. Ahí no ibas a encontrar pulpo, no ibas a encontrar nada de eso. Era una carnicería, repito, kosher. Entonces, el fuego extraño de aquel momento y de aquel tiempo, es decir, lo que sucede con los hijos de Aarón, no tiene que ver necesariamente con el fuego, pero hay principios que encierran la definición de qué es el fuego extraño. Fuego extraño es darle un uso santo a lo que Dios nunca santificó. Es usar algo que tiene otro origen, que no puede ser redimido, usarlo para Dios o para la obra de Dios. Es darle crédito a los argumentos de Babilonia, sea a través de Grecia, sea a través de Egipto, y estoy hablando del pensamiento, de la ideología, sea a través de Roma, del cristianismo romano y toda la distorsión que generó Constantino. Eso, darle crédito a eso y usarlo como base, como fundamento, eso es fuego extraño. ¿Qué es lo que necesitamos? Una revisión de lo que creemos, por qué lo creemos y en qué está basado y en qué está fundamentado. Algunos nos tildan de judaizantes. Por favor, revise bien qué significa judaizar, y no es esto. Simplemente la palabra judaizar se está usando para justificar el fuego extraño en el que muchos están. Y no quiero sonar agresivo, porque a algunos les afecta mi forma de decir las cosas, pero yo ataco un sistema y aborrezco el sistema religioso, no al que no cree como yo, sino el sistema religioso. Y justamente a la verdad nos llamó el Señor. En la Haftará yo rescato la actitud de Obed-Edom y cómo el alinearse Obed al diseño y alinear su corazón con el diseño de Dios le trajo a él una bendición sin buscarla. Digo sin buscarla porque su motivación, que es uno de los
medios a través los cuales el fuego extraño puede levantarse. Su motivación nunca fue que Dios lo bendijera. Su motivación fue que su casa sirviera para que el arca y la presencia del Dios eterno que se posaba en medio de los dos querubines estuviera y tuviera en su casa un lugar especial. Dios lo bendijo por alinearse, repito, por alinear su corazón. Y sin querer hacer leña del árbol caído, pero los hijos de Aarón no tenían su corazón alineado. Entonces, esto nos lleva al otro punto, y es que el altar está en nuestro corazón, y el fuego extraño se genera en un altar que no está alineado con nuestro Dios. Siguiendo la Haftará, en el capítulo 7, el eterno Dios hace o establece el pacto con David. Inicia todo el proceso de, por un lado, la construcción del templo, y por otro lado, en ese pacto que Dios hace con David, está implícito el pacto con Yeshua y el pacto con nosotros. Es decir, tiene una proyección mesiánica. Pero rescato o saco de este punto el hecho de que David quería construir la casa al Dios eterno. ¿Quién más calificado, en mi opinión, que David para hacerlo? Pero no pudo hacerlo. El Eterno le dijo: tu mano está manchada de sangre, etc. Y tu hijo, Salomón, me construirá la casa. Pero hay un hecho hermoso aquí, que la tradición sí lo menciona. Cuando David lleva el arca a Jerusalén, imagínense lo que era, 70 años sin que el arca estuviera, 70 años sin que la presencia de Dios visitara la tierra y el pueblo de Dios. David logra rescatar el arca, y después del incidente con la yunta de bueyes y la carreta y el arca, David lleva el arca a Jerusalén. Y bueno, cuando va entrando a Jerusalén, ya ustedes conocen la historia, Mical, que era hija de Saúl, ve a David danzando, como dando saltos como una camella veloz, que es la definición de la danza que David venía haciendo, y pareciera ser que David no andaba boxer. Entonces, ¿verdad?, en sus saltos y sus brincos, en cuanto andaba vestiduras sacerdotales, andaba su efod y toda la cuestión, Mical lo confronta y le dice que se ha portado de forma vil. Esto le costó a Mical el poder darle hijos a David, quedó estéril, justamente porque es otra forma de ver el fuego extraño. Cuando David entonces llega a Jerusalén, dice que él había listado una tienda y puso el arca en esa tienda. Póngame atención a esto. David no llevó el arca al tabernáculo, que estaba cerca de Samaria. El tabernáculo había sido diseñado por Dios para tener el arca, albergar la presencia ahí en la tienda. Sin embargo, David no la lleva allá, sino que allí en Jerusalén, él prepara una tienda común y corriente, y en la tienda mete el arca. Si vamos al diseño, si vamos a aplicar lo que hemos estado hablando, David hizo nuevamente algo equivocado, porque no era una tienda el lugar para tener el arca, y menos lo que la tradición nos dice que David hizo, que levantó
las cortinas que servían de paredes de la tienda, de tal manera que todo el mundo veía el arca. Eso nunca había sucedido. Ahora, lo que contradice esta posición es que una vez que David hizo eso, la Shekinah se posó sobre el arca. Es decir, el eterno Dios respaldó lo que hizo David. El eterno Dios estuvo de acuerdo, si me permiten plantearlo de esa manera, con lo que David hizo, o David obedeció el sentir que Dios le puso de hacerlo así. Repito, pareciera ser que violentó lo que Dios había establecido, el diseño de Dios. Sin embargo, al Dios respaldarlo, nos dice entonces todo lo contrario. Cuando analizamos este hecho que nos narra en detalle la tradición oral del pueblo de Israel, podemos anticipar algo. David lo que estaba proyectando era lo que vendría. El eterno Dios tuvo como intención anticipar que llegaría el momento en que su presencia saldría del tabernáculo. Su presencia saldría del tabernáculo y habitaría en medio de nosotros. Dice la tradición que la columna, la Shekinah, se posó sobre ese lugar y era un espectáculo a la vista de todo el mundo. Cuando estaba en el tabernáculo, solo se podía ver una parte de la columna, pero ahora se podía ver toda la columna, toda la Shekinah. Y dice la tradición que cuando la Shekinah se posaba sobre el asiento de la misericordia, es decir, el espacio entre los dos querubines, era una llama de un azul profundo. Entonces, la pregunta que Carlos Soto se hace es, toda la gente entonces quiso abalanzarse para estar ahí, para estar cerca, para verlo. La tradición dice que David no necesitó poner una escolta o guardia para que la gente no se acercara. La misma presencia de Dios, era la que determinaba cuánto una persona se acercaba según su condición. Entonces, la gran mayoría estaban lejos, veían de largo aquello, por el temor de que por su condición, la presencia de Dios, la gloria Tiferet que se expandía de ese lugar, los aniquilara. Y ya tenían antecedentes. Había toda una jurisprudencia, ¿verdad?, en relación a lo que Dios había hecho con gente que no estaba alineada, que caminaba en fuego extraño. Esto anticipó proféticamente lo que Yeshua haría. A lo mejor es David tratando lo que Yeshua haría. Es decir, a través de Yeshua y en Yeshua, la presencia del Dios eterno salió de aquel templo, el velo fue rasgado. Yeshua, al ascender, dice el escritor de Hebreos, que nos abrió los cielos y que nos dio libre acceso al trono de la gracia. Y su presencia, ahora por su Espíritu, mora en nosotros. Que ahora somos nosotros templo del Espíritu de Dios, y obviamente como templo del Espíritu de Dios nosotros estamos apartados, lo que significa la palabra santo, para un uso santo. Es decir, nuestra vida, nuestro ser debe estar consagrada a Él y para Él, y todo lo que hagamos debe estar alineado con lo que Él quiere que hagamos, y lo que somos está al servicio de Él. Nuestras habilidades, talentos y lo que Él nos entregó como dones, etcétera, están alineados y deben estar alineados con Él y para ser usados en el propósito de Él. Por tanto, nosotros debemos cuidar nuestro corazón, el altar. Debemos cuidarnos de actuar con ligereza.
Porque en la medida que nosotros nos alineemos con lo que el eterno Dios estableció, en esa medida entonces veremos el respaldo de Dios. En la medida que nuestro corazón esté alineado, veremos a Dios operar como operó con Obed-Edom. En la medida que nuestro corazón de adorador esté rendido a Él, entonces veremos la respuesta de Dios, como la vimos con David, cuando puso el arca en la tienda, aparentemente violentando lo que Dios había establecido. Seremos un instrumento profético de Dios para llevar la libertad que otros necesitan. Pero es necesario que revisemos nuestra vida y nos alejemos de toda conducta, actitud que genere o esté generando fuego extraño. Y no le estoy diciendo que el que tiene fuego extraño perdió la salvación. Si me entendió el concepto, entonces entendemos que las motivaciones equivocadas generan un fuego extraño. El practicar cosas que están fuera del orden bíblico, fuera de lo que la Torá establece, producen un fuego extraño. Y como muchas cosas que hoy tenemos y le decimos amén, por no analizarlas, por no revisar la historia, son parte de la estrategia del enemigo justamente para eso. Entonces debemos revisar porque el enemigo sabe que la mezcla, el sincretismo, es fuego extraño. Cuando usamos algo que tiene un origen pagano y tratamos de redimirlo, comillas, para usarlo para Dios, ese es fuego extraño. Cuando tratamos de tomar estrategias del mundo, de mercadeo, etcétera, coaching, para usarlo dentro de la dinámica de Dios, dentro de lo que sería la obra de Dios, eso es fuego extraño. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus propias estrategias, Dios tiene dirección, entonces todo lo que viene por revelación me va a asegurar a mí que estoy caminando sobre camino de pureza, sobre una calzada de pureza, y me estoy alejando o levanto una barrera en contra del fuego extraño. Cuando yo como Dios dice que debo comer, no solo me alinea yo, se alinea mi espíritu, se alinea mi mente, pero también se alinea mi cuerpo y entra en armonía con lo que Dios estableció. Hoy, por ejemplo, tenemos una batalla, porque es su batalla y es la mía, con el plástico en el mundo. Noticias vienen y noticias van de ríos, que ya no se ve al agua, lo que se ve es el plástico, botellas, vasos, etc. Estamos matando nuestro propio medio ambiente. Estamos aniquilando el medio ambiente. Usted y yo tenemos que tomar conciencia de esto y evitar, y hoy hay programas de reciclaje en muchas partes del mundo, y debemos apegarnos a eso y separar lo que es plástico de lo que es la basura común, la basura que sí se consume. ¿Por qué le menciono esto? Le menciono esto porque esta es una figura, lo uso como una metáfora de lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuánto plástico está corriendo por nuestra vida? Por lo que le metemos al cuerpo. ¿Cuánta contaminación trae eso? Y no me lo tomen en términos religiosos cuando hablo de contaminación. Estoy hablando en términos muy naturales. ¿Cuánta contaminación trae eso? Revisen en internet. ¿Por qué razón el cerdo, el comer cerdo, se popularizó y no hace mucho? Fue toda una estrategia para competir por un tema comercial y de dinero, para competir con la carne. Revíselo, pero también revise en la historia cuál es el papel que ha jugado el cerdo en las culturas paganas. O sea, hoy no tenemos excusa, tenemos acceso a muchísima información y a buena información. Entonces concluyo con esto. Pienso que esta Haftará lo que nos lleva es a reflexionar en cómo
a veces teniendo una buena intención, erramos el diseño. Nos alejamos de lo que Dios estableció, pero caminamos con expectativa de que Dios lo respalde. Dios no lo va a respaldar. Dios no lo va a respaldar si no está alineado con lo que el Eterno Dios dijo. Entonces tenemos el arca en la carreta tirada por bueyes. Y tenemos la tienda donde David puso el arca, como dos ejemplos de esto. Lo primero no lo iba a respaldar Dios. Dios no iba a meter su mano para que los bueyes no tropezaran. Dios no, porque David erró el diseño y Usa caminó con ligereza. La muerte de Usa fue escarmiento para muchos. Pero por otro lado, y dice que era una carreta nueva. Muchos dirían, no, pero es una carreta nueva, nadie la ha usado. Es para Dios la carreta, bendito Dios, gracias Señor, porque proveíste la manera para la carreta. No, por favor. Pero por otro lado, lo que podríamos señalar como un gran error, uy, David, lo que hizo, David, estás equivocado, y hubieran dicho los religiosos, no pongas el arca en la tienda, hay que buscar el tabernáculo. No, Dios tenía otro plan. Sigo duro. O sea que el Jerusalén, la ciudad, era el lugar donde el Eterno iba a hacer morar su nombre y había escogido. Que Él iba a levantar ese lugar donde Él haga escoger, que Él iba a levantar donde iba a morar en el lugar que Él hiciera escoger, que Él escogiera para hacer morar allí su nombre, que era Jerusalén, por toda la proyección profética que tenía, y aún desde Melquisedec, que era el rey de Salem. Claro. Y Jerusalén, dice el libro de Ezequiel 38, que es el ombligo del mundo. Y de ahí en Jerusalén se posará la nueva Jerusalén cuando... Entonces se puede respaldar lo que hizo David. Entonces, claro, el hecho de que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, se posara sobre el arca en la tienda, es señal de que Dios lo respaldó. ¿Qué nos dice esto? Que a veces a nuestro ojo humano, a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, podríamos juzgar que algo se sale de los parámetros de lo que Dios estableció y para Dios está bien. Y en otras ocasiones podríamos decir, uy, wow, esto está mal, desde nuestro punto de vista, pero resulta ser que era el diseño correcto de Dios. Entonces, el arca en la tienda era el diseño correcto de Dios. La yunta de bueyes y la carreta nueva no era el diseño de Dios. Entonces, meditemos, reflexionemos y revisemos. Porque a lo mejor usted está llamándole bueno a algo que no es bueno. Y está llamándole malo a algo que no es malo. Por todo ese bagaje que ya mencionamos, y hemos hablado mucho de eso, usted podría decir, no, eso es de la ley, eso de comer ciertos alimentos y otros no, eso es de la ley, ya yo soy libre, ya oro por los alimentos y se redimo. Bueno, si esa es su decisión, perfecto, está bien, no hay problema. Tarde o temprano, si usted come mal, el cuerpo le pasará la factura. Pero ábrase, medítelo, no lo vea desde un punto de vista religioso. Permita que la revelación de Dios, que es la que nos introduce en su diseño, le hable a su vida. Y como la Kashirut, muchas otras cosas. Hoy Dios nos está llevando a analizar y cuestionar mucho lo que o algunas cosas de las que hemos creído. Cosas que se nos dijeron, les dijimos amén, pero nunca nos sentamos a pesar. Dios está llevándonos al origen, llevándonos nuevamente al origen. Y como siempre digo, no es al judaísmo rabínico. Somos la casa de Efraín, muchos de nosotros. Pero no es a ese rito, es al judaísmo de Yeshua. Sea usted de la casa de Judá o sea de la casa de Efraín, estamos siendo llevados al judaísmo de Yeshua, a encontrar nuestro origen, a encontrar nuestra identidad y empezar a armonizar con el patrón creador del Dios eterno. Bendiciones para ustedes. Nos vemos el viernes próximo conmigo y el sábado a esta misma hora, 10 de la mañana,
Hora de Ecuador con los pastores Gabriel y Mar. Shalom, shalom para todos. Shabbat Shalom.